los bendiga, amados hermanos. Hoy tenemos la dicha de que nuestro hermano Edwin Valladares nos va a llevar la palabra de Dios, así que les pido un fuerte aplauso, pero también que oren por él. Por favor. Amén. Estoy nervioso. Amén. No, de veras. Pues son buenos los nervios. Le pedí al Señor que no me los quitara. Bueno, yo no sé si ustedes saben, pero siempre que cantamos, yo vengo bien nervioso y mi esposa también. Y le decimos al Señor, no nos quites esos nervios porque eso quiere decir de que tú estás con nosotros. Si no, nos vamos a sentir muy confiados. Amén. Si quien quiero orar rapidito, Señor Jesús, Padre, gracias te doy por el privilegio que me das. Gracias, Señor, porque tú conoces mi corazón y conoces, Padre, cada una de las pruebas por las que hemos venido pasando como iglesia, como hermanos, Señor. Yo te pido que tu presencia esté en este lugar, Señor, que, Padre, tú prepares los corazones de lo que tú vas a hablar hoy. Padre, yo te pido que me uses como instrumento, Señor, como vasija rota, Señor, para poder llevar un poco de agua viva, Señor, a mis hermanos, a tus amados, Señor. En tu nombre damos gracias, Jesús. Amén y amén. Y antes de empezar, quiero que vayamos a Romanos 12, 1, 2. Como saben, estamos en la serie de los 7 deberes cristianos. Y a mí me tocó el tema, la alabanza y la adoración. Y entonces le pedí al Señor que me mostrara en su palabra como ejemplos o historias de siervos suyos que tuvieron esos momentos donde no les quedaba otra más que adorar. Pero no les quedaba más de otra, no porque no tuvieran algo más que hacer, sino porque tenían una vida de adoración. Romanos 12, 1, 2 dice: por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y entonces Dios me dio un título como prédica, porque el tema es la alabanza y la adoración, pero el Señor me dio nombre el nombre a este mensaje y me decía: yo quiero que sean un sacrificio vivo, santo y agradable. Y es algo muy fuerte porque en el altar se pone el sacrificio, y el Señor aquí nos dice de que Él quiere que nosotros seamos ese sacrificio, pero no quiere cualquiera. Quiere que sea vivo, que esté encendido, que tenga una vida encendida, que el primer amor esté encendido, que sea santo y que sea agradable. Cuando el pastor me llamó y me dio la noticia de que iba a tener el privilegio, yo me puse bien nervioso. Claro, no sé si le respondí ese mismo día, si sí o si no, yo no me recuerdo. Pero él me dijo de que me tocaba este tema, y yo le empecé a preguntar al Señor, como les decía, ¿qué me quería hablar primero a mí? ¿Verdad? ¿Qué me quería mostrar? Puesto que muchas veces tenemos un cliché o una idea de que un adorador es cantar. Que también eso no necesariamente está mal, porque si se dan cuenta, cada vez las iglesias han menospreciado el tiempo de la alabanza. O lo menosprecian o lo han vuelto otra cosa, ¿verdad? No me quiero meter tampoco a camisa de 11 varas en ese tema, pero ustedes entenderán. Entonces el Señor me decía que es una balanza, es una cosa y la otra. Es vivir una vida de adoración a Él, pero también es que en el momento que nos toca venir y presentar culto y adorarlo y alabarlo, nos metamos en serio con el Señor. Y entonces
Él me sorprendió porque me dijo, es que todos estamos llamados a ser adoradores. Y Jesús se lo enseñó a aquella mujer cuando le dijo, es necesario que adoren. Pero que adoren ¿quiénes? Adoradores en espíritu y en verdad. Es necesario que adoremos. Y el Señor me decía, porque yo quiero que ustedes entiendan que el sacrificio son sus vidas, es su corazón. No lo que tengan, no su posición. Y entonces Él me decía, porque quiero que sea viva, santa y agradable. Este mensaje, el Señor me confrontó mucho. Y siento que parte del mensaje va a ser confrontativo, pero con una sola idea de parte del Señor. Y es que sea constructivo. Que esto nos ayude a crecer como cristianos en nuestro caminar y en lo que estamos viviendo día a día. Entonces quiero contarles 4 historias. Y espero que me dé tiempo. Pero esta es una de las principales y fue la que más además de que me hizo llorar y me hizo reflexionar mucho en diferentes situaciones de mi vida, el Señor me hablaba de Pablo y Silas. Porque cuando hablamos de adoradores, lo primero que hacemos es irnos a David. Y claro que tengo a David aquí. Y ahí van a saber por qué. Pero a Pablo y Silas, que no necesariamente ellos se dedicaban a cantar o a llevar la alabanza o a dirigir la alabanza en el templo, pero sí tenían una vida de adoración. Y les quiero contar la historia. Entonces dice en ¿qué versículo? Pablo y Silas, solo quedó Hechos 16 dice, cierto día, cuando íbamos al lugar de la oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación, ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros, gritando, estos hombres son siervos de Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó, de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba en ella que saliera en el nombre del Señor Jesucristo. Y al instante el demonio la dejó. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas, los arrastraron hasta la plaza y en el mercado ante las autoridades toda la ciudad estaba alborotada a causa de estos judíos. Y les gritaron los funcionarios de la ciudad, enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos predicar y que son ilegales y que nosotros podemos practicar. Enseguida se formó una turba, contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa, que los golpearan y los azotaran con varas de madera. Los golpearon tan severamente y después los metieron a la cárcel. Le ordenaron al carcelero que lo metieran a la cárcel de más adentro y les sujetaron los pies en el cepo. Y ahí quiero parar. Ellos estaban haciendo lo que Dios les mandó a hacer, porque ellos estaban predicando, dice, el mensaje de salvación. Y por causa de esto había una mujer que se estaba lucrando con el mismo mensaje, pero ella no era seguidora del Señor. Pero no quiero enfatizarme tanto ahí, me quiero enfatizar en que ellos estaban haciendo lo que Dios los mandó a hacer. Y a causa de eso dice que los agarraron, los azotaron, los desnudaron, los golpearon, los meten a la cárcel, de más adentro, o sea, a la peor de todas, los amarraron, los encadenaron y los pusieron en el cepo. ¿Ustedes saben qué es un cepo? O sea, quiere decir de que querían que se murieran de la manera más repugnante porque ni siquiera podían ir al baño. O sea, yo no me imagino a Pablo y a Silas, a los dos a la par, sin poderse mover.
Pero miren qué hicieron ellos. Dice que alrededor de la medianoche, y quiero que se queden con eso, la medianoche, donde empieza la oscuridad, Pablo y Silas estaban adorando, orando y cantando himnos a Dios. Y los demás prisioneros que escuchaban de repente, y los demás prisioneros escuchaban. Dice que de repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas fueron abiertas de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada e iba a matarse. Pero dice que Pablo le gritó: detente, no te mates, estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Y después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Se dan cuenta de lo impresionante de la adoración en medio de la medianoche? Fue tan poderosa la adoración de Pablo y Silas que no solo se liberaron ellos, no solo las cadenas de ellos se rompió, dice que se rompieron el de todos los demás. Pero para mí eso no es lo poderoso, fíjense. Es que nadie se fue. Nadie se fue. Y el carcelero, lo primero que le va a preguntar, que le puede haber preguntado cualquier otra cosa: mira, pero ¿qué hicieron? ¿Cómo se abrió todo? Pero ¿por qué nadie se fue? No, él se tiró y lo primero que le dijo es: ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué puedo hacer para ser salvo yo? Y vienen ellos y le dicen: cree en el Señor Jesús y serás salvo. Y junto a todos los que vivían en su casa, y aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió, les lavó las heridas, los entró a su casa, les dio de comer, y tanto él como toda su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. O sea, fue tan poderoso que creyeron todos. Y yo me imagino que hasta los prisioneros, por algo no se fueron. O sea, el poder y la presencia de Dios era tan impactante, tan poderosa. ¿Y cuántas veces nosotros estamos en medio de la presencia del Señor, que es tan poderosa, y la menospreciamos? La medianoche, el momento en donde la oscuridad empieza. Dice que en el mundo hay una hora donde siempre hay oscuridad y es la medianoche. Hay países o lugares del mundo donde hay más día que oscuridad. Pero a la medianoche de ese lugar sí hay oscuridad. ¿Por qué? Nos enseña algo el Señor ahí. Esa oración de nuestra medianoche, en medio del momento más crítico y difícil que podemos estar atravesando, Dios quiere usarla para impactar a todos los que nos rodean. Él quiere impactar a todos, primero en nosotros. Por eso es importante que nosotros tengamos una vida de adoración. Por eso les digo, no solo es cantar, es tener una vida, pero también en el momento que tenemos que hacerlo con los hermanos. Es un momento que está dispuesto a. Porque la palabra de Dios dice que donde habemos dos o más, Él se hace presente. Y dice su palabra que en medio de la alabanza de su pueblo, que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Por eso es que es tan importante. El Señor quiere darnos esta lección con esta historia. Aunque estemos haciendo lo que Él nos mandó a hacer, eso no va a evitar que Él nos lleve al lugar, a la etapa, al proceso, o como sea que se llame,
donde Él quiere mostrarnos lo que está dentro de nuestro corazón y que a Él no le agrada. Y nosotros en este proceso de estos meses que hemos tenido de un proceso fuerte, que teníamos tal vez años con mi esposa de no vivirlo, tal vez al inicio cuando nos casamos, hoy con nuestros hijos es distinto, se ve más de color de hormiga. Le decíamos al Señor, Señor, yo quiero salir aprobado, Señor. Yo quiero salir aprobado. No cuando ya me liberaste, no cuando ya me sacaste, no ahorita. Levantar un altar de alabanza y adoración en medio de la noche es lo que Dios está esperando para romper las cadenas, abrir la cárcel y hacernos libres. Y los que nos rodean podrán ser testigos del poder y de la gloria de Dios. Porque no sé, ¿qué sentido tendría hacerlo después? Si es fácil. Lo importante es hacerlo cuando estamos en el momento duro. Yo no digo que no lo hagamos después, claro. Mi esposa sabe que cuando yo cierro un contrato, el Señor me fue mostrando a lo largo de mi vida que por muy chiquito que fuera o por muy grande, era Señor, gracias, tú fuiste. Tú abriste la puerta. No yo. No porque yo soy muy bueno, porque soy muy inteligente. Claro que yo estudié para poderme preparar para esos momentos. Me preparé. Pero si no fuera por el Señor, la puerta no se abre. Yo no sé qué noche estás viviendo hoy. Si es enfermedad, si es crisis económica, si es problemas en tu matrimonio, si es familiar, si es espiritual, si es una adicción. Yo no sé cuál es tu noche. Pero aún estés haciendo lo que Dios te está pidiendo hacer, no te va a librar. Porque Dios quiere la adoración allí. Él quiere que hoy puedas ver que en medio de ese momento tan difícil que estás atravesando, la única manera que vamos a lograr esa batalla es postrándonos en adoración y alabanza. Miren, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay momentos donde yo no tengo ganas de orar. Y me cuesta, yo le digo, Señor, no tengo palabras. Y más en los momentos donde uno de verdad no ve la salida. Y les puedo decir de que empiezo a cantarle. Y ahí empieza a fluir. Porque va acompañado de la oración, alabanza, la oración. Y al final vamos a ver, Dios me mostró algo que quiero, pues, ahí mostrarles algo rápido, pero de cómo es el caminar cristiano, donde todo está conectado. O sea, no yo soy profeta, no yo soy esto, entonces yo no oro, yo no predico, no, todos estamos llamados a hacer todo, claro. Hay dones y hay llamados que Dios estableció. Pero es que hay momentos donde, o ustedes creen que cuando nosotros estamos cantando aquí, no hay momentos proféticos. Ahora, eso no me hace a mí profeta, pero hay momentos proféticos. Y yo tengo que tener la voz audible a lo que Dios me está diciendo y me quiere dar. Porque cuando oramos, nosotros buscamos a Dios. Pero es que cuando adoramos, Él es quien baja y nos busca. Por eso dice en el versículo donde Jesús le decía a la mujer, porque el Señor anda buscando, Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Él anda buscando. Y por eso dice, es necesario. Porque también hay otro versículo en su palabra que dice que si no las piedras lo van a hacer. Quiero darles un versículo en Apocalipsis 2, 1 al 4. Porque el Señor me mostraba algo bien fuerte, primero a mi vida, y espero que también
sea de vida para ustedes. Dice en Apocalipsis, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no conoces y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo algo contra ti: has dejado tu primer amor. Y yo me identificaba tanto con esto. Porque hay muchas cosas que hemos olvidado a lo largo de nuestro caminar. ¿De dónde Dios nos sacó? ¿De dónde Dios? O sea, a mí venían historias con mis papás, momentos bien masacres. Que no lo cuento, me voy a poner a chillar, pero es que es cierto, porque la gente lo ve a uno y creen que nuestra vida ha sido... y no. Todos tenemos una historia que contar, todos tenemos un testimonio. Y por eso el Señor me decía, y yo se lo decía al pastor cuando me junté con él, es que el Señor me mostraba todas esas batallas que Él me hizo vencer. Y que no es vivir sobre glorias pasadas. Pero ustedes saben que en el pasado los ejércitos más poderosos, ¿saben por qué les tenían miedo? Porque aprendimos la historia de Gedeón. Que Gedeón con 300 hombres venció a un ejército de miles. Pero ¿saben cuál era el ejército que más temían los ejércitos contrarios? ¿Ustedes saben quiénes eran? Los que tenían más banderas. Dice que cuando iba el ejército poderoso, tenía un montón de estandartes. Eso mostraba que ellos habían vencido esa cantidad de batallas. Ese ejército era temido. Y eso es tu vida, tu testimonio. Todas esas batallas que has vencido en el Señor. Y que en los momentos donde estás viendo una batalla que no puedes vencer, el Señor te dice, levanta bandera. ¿De dónde yo te he sacado? ¿De dónde yo te he librado? De etapas, yo no sé. Tal vez hay matrimonios aquí que hace años tuvieron momentos donde estuvieron a punto de romperse. ¿Y hoy cómo están? Eso es una batalla, eso es un estandarte de testimonio que puede servir para muchas personas. Y muchas más. El Señor me mostraba que cuando apagamos el fuego del primer amor, dice que el fuego del primer amor es el que nos mueve a buscarlo constantemente. Es ese fuego que los domingos nos hace venir alegres a buscarlo. Tratar la manera de levantarnos lo más rápido posible para poder venir temprano. Eso es el primer amor. Porque llegamos temprano a todo y a las cosas de Dios. Y yo me pongo primero porque yo he fallado. Ese fuego del primer amor que nos hace no perdernos los tiempos de oración con Él. Los tiempos de oración que tienen cada uno en lo individual a lo largo de su semana. Ni tampoco el de acá. Los tiempos de alabanza y adoración que tiene cada uno en su casa y el que toca acá. El fuego del primer amor que nos hace entrar al tiempo de su palabra y nos hace estar atentos a lo que Dios nos está hablando. Ese fuego empieza a enfriarse muchas veces. ¿Y saben qué es lo que pasa cuando el fuego del primer amor empieza a apagarse? Empieza a haber tibieza espiritual. Empezamos a... Tengo ganas hoy. Tengo ganas hoy. Y por eso se los dejo, porque yo identifiqué en dónde yo estoy
o yo estaba enfriándome. Porque el fuego del primer amor nos hace recordar, como les decía, de dónde Dios nos libró, de dónde Él nos trajo. Porque yo estoy seguro, si no fuera por el Señor, yo no estaría aquí. No tendría mi familia, mis hijos. Es más, no sé ni dónde estaría. Dice, el fuego del primer amor se está apagando en tu corazón. Si el fuego del primer amor se está apagando en tu corazón, ¿saben cuáles son los síntomas? Porque has dejado de orar, has dejado de buscarlo, has dejado de leer su palabra y has dejado de adorarlo y alabarlo. Hay batallas que hoy estás atravesando que solo vas a lograr vencerlas con tener una vida constante en el altar. Y es la única manera que eso va a permitir que ese fuego se mantenga vivo. Es como echarle más leña al fuego. Si no se le echamos, se apaga. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que el enemigo quiere atacarnos con los pecados que cada uno sabemos que cometemos. Y nos dices que no sos merecedor. ¿Para qué vas a ir? Si otra vez. Y otra vez en lo mismo. Es ir al altar aunque el enemigo te esté atacando en tu mente, que no vayas a arrepentirte. No mereces el perdón de Dios. Pero ¿saben qué? Eso es lo que hace agradable. Que tú llegues al Señor y le digas, Señor, yo no soy nada. Yo no merezco nada. Todo lo que tengo es tuyo, Señor. Y aún tú en tu misericordia y en tu gracia me lo has dado. Señor, perdóname. Perdóname y ayúdame a no volver a caer en esto. Y esa fue la clave de David, que más adelante lo vamos a ver. Quiero contarles otra historia que ustedes sé que ya la han oído, que es la de Abraham e Isaac. En Génesis, cuando el Señor le pide a Abraham, a Isaac, les voy a leer solo una parte, porque la historia sé que la conocemos, porque quiero ser más puntual en unos puntos. Dice en Génesis 22:1, tiempo después Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí respondió, aquí estoy. Toma a tu hijo, a tu único hijo, sí, a Isaac. Y quiero que le pongan mucho ojo a eso. A quien tanto amas, y vete a la tierra de Moria, y ahí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Pero el Señor le dice, toma tu único hijo. Pero Ismael ya existía. Es que todo lo que hagas fuera de la voluntad de Dios, para Dios no vale. Todo lo que hagamos fuera de la voluntad de Dios, para Él no cuenta. No quiere decir de que Él abandonó a Ismael, no quiere decir que Él, no. Pero en la voluntad, en el plan perfecto de Dios, el que Dios le dio fue Isaac. Más adelante dice, entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo mientras caminaban juntos. ¿Y a dónde le pidió el Señor que lo llevara? ¿Pero a qué? Al altar. Es que el Señor también quiere mostrarnos qué tenemos, o sea, quién es nuestro Isaac, pero que está ocupando el trono que le pertenece a Él. Porque hay algo que nosotros tenemos, por lo que damos todo, por lo que hacemos todo. Y ese debería ser el Señor. Pero muchas veces en nuestras etapas ponemos primero a otras cosas y los volvemos un Isaac. Y por eso el Señor viene y nos lo pide. Y cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó leña encima.
Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña, y Abraham tomó el cuchillo para matarlo en sacrificio. En ese momento, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo al ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, a tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que lo tomó y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Y Abraham llamó aquel día, aquel lugar, Jehová Jireh, Dios proveerá. Hay momentos donde el Señor va a probar nuestra obediencia, ¿verdad? Pero hay situaciones que solo en el altar vamos a poder encontrar esa provisión que estamos esperando. Y esa provisión, les aseguro que va a ser primero espiritual y luego material. Otra historia. Sadrac, Mesac y Abednego. Daniel 3, 4 al 6. Entonces un vocero proclamó: gente de todas las razas, naciones, lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua del oro del rey. Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente al horno ardiente. ¿Saben qué demostrar el Señor aquí? Y me parece muy, no es casualidad que sean instrumentos de alabanza. Porque aquí dice que se postren en tierra, pero mientras tanto era alabar y adorar a ese ídolo, a esa estatua del rey. Porque el enemigo quiere que nosotros, esa alabanza que le pertenece a Dios, se la demos a otras cosas. ¿Y saben a qué me decía aquí el Señor? Al sistema de este mundo. Al sistema de este mundo. El enemigo va a querer robar la alabanza que es de Dios para que nos inclinemos al sistema de este mundo, un sistema que está corrupto, que le pertenece al maligno, que nos está diciendo que nuestros hijos se pueden autopercibir como ellos quieran. Un sistema que nos está diciendo que Dios no existe. Un sistema que nos está diciendo que podemos hacer lo que a nosotros nos plazca. Haz lo que quieras. Igual es tu cuerpo, tu vida. Pero ¿saben qué hizo Sadrac, Mesac y Abednego? Le contestaron: no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces el rey Nabucodonosor se enfureció tanto que mandó a calentar el horno 7 veces más. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército, miren cómo se parece a la historia de Pablo y Silas, los ataran y los arrojaran al horno ardiente. Así que los ataron, los arrojaron, y ya que el enojo había sido tan fuerte del rey, él exigió que el horno estuviera tan caliente que las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban a los 3. De esa forma, Sadrac, Mesac y Abednego
firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas. ¿Y no les parece que lo que estamos viviendo hoy es como un horno ardiente? Miren lo que le pasó al activista cristiano. Hablábamos con Victoria y yo le decía, pues hizo lo que tenía que hacer y murió donde el Señor de plano quería que él estuviera. Pero aquí la historia fue distinta. Porque dice que de pronto el rey, lleno de asombro, se puso en pie de un salto y exclamó a sus asesores: ¿no eran tres hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Y ellos le responden: sí, su majestad. Así le contestaron: miren, yo veo cuatro hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño. Y el cuarto hombre se parece a un dios. Es que miren, ¿saben cuál es la manera que vamos a impactar este mundo? Cuando reflejemos al Señor. Cuando nuestro caminar refleje al Señor Jesucristo. Es más, porque el Señor no nos va a librar del horno. ¿Saben qué hace el Señor? Él entra con nosotros. Él entra con nosotros porque Él quiere cambiarnos en medio de la circunstancia, porque Él quiere transformarnos en medio de la dificultad que estamos viviendo. Y por eso nosotros le decíamos al Señor con Victoria: Señor, yo quiero salir aprobado, porque yo quiero salir transformado, porque si no caminé un desierto y no valió la pena, porque salí igual. Entonces, si tú estás viviendo una situación, la que sea que estés viviendo, pídele al Señor que te ayude a mostrarte qué es lo que Él quiere de tu corazón, de tu vida. ¿Para qué? Porque lo vas a tener que caminar. Pero ¿cómo vas a salir de ahí? Transformado. Porque el Señor nos ha prometido que Él va a estar con nosotros hasta el día que Él venga. Y yo creo en esa palabra. ¿Alguien cree en esa palabra? El Señor se goza en medio de la alabanza, porque en medio de la alabanza Él muestra su poder. Como fueron botados los muros de Jericó con Josué. Otro ejemplo. Tenemos que tomar la alabanza y la adoración como un estilo de vida. Porque si no, o sea, yo en la serie que estamos viendo en este tiempo con la iglesia, los 7 deberes cristianos, si uno de ellos no lo tenemos, hermanos, va a ser fácil que el enemigo nos engañe, va a ser fácil que el enemigo nos haga caer, va a ser muy difícil que nosotros podamos enfrentarnos a lo que viene. Porque dice su palabra que los tiempos van a ser peores, malos. Pero cuando estamos en el Señor, ¿qué es nuestra esperanza? Que Él está con nosotros. Porque también dice en su palabra que si pasamos por el fuego no nos vamos a quemar. Aquí está el ejemplo. Así que si pasamos por las aguas no nos vamos a ahogar. Y hasta el día de hoy no nos hemos ahogado ni nos hemos quemado. Entonces el rey dijo: alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel a rescatar a sus siervos que confiaron en él, que desafiaron el mandato del rey, que estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Por tanto, yo decreto que si alguien, cualquiera sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. Y saben que eso también es profético, porque dice que un día toda lengua, toda creación va a adorar al Señor, aún los que no creen en Él. Y eso está en su palabra. Y yo creo que eso va a pasar.
Y vamos a David. En 2 de Samuel 6:12 dice: en cuanto dijeron al rey David que por causa del arca del Señor había sido bendecida la familia de Obed-edom y toda su hacienda, David se fue a la casa de Obed-edom y en medio de gran algarabía trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. Apenas habían avanzado 6 pasos los que llevaban el arca del Señor cuando David, lo primero que hizo David, o sea, no aguantó las ganas, fue hacer un altar. Fue hacer un altar. Dice que él sacrificó un toro y un ternero engordado. ¿Y qué nos está pidiendo el Señor que sea hoy el sacrificio? Nosotros. Y vestido con el efod de tela de lino, se puso a bailar delante del Señor con gran entusiasmo. Así que entre vítores y al son de trompetas, David y todo el pueblo de Israel llevaban el arca del Señor. David nos enseña que él siempre estaba en busca de la presencia del Señor. Y él era el rey. Dice que él fue a la casa de Obed-edom. Obed-edom no era una casa israelita. Él la fue a traer ahí, porque el arca en ese momento había sido robada. Pero él la fue a traer porque él sabía que donde estaba la presencia de Dios, había bendición. De ahí hablando con el pastor, en una historia que él me contaba, y es que de la casa de Obed-edom salieron los valientes de David, o uno de los valientes de David. O sea, para que miren lo poderoso que es la presencia del Señor. Y al tener el arca, él primero lo que hizo fue encender el altar de adoración y alabanza a Dios. Él sacrificó animales. Pero ¿saben qué es lo que más me impresiona a David? Siempre. Es que a él no le importaba ser el rey. No le importaba su posición. Es más, en esa historia su esposa se avergüenza de él. Porque está haciendo el ridículo. En pocas palabras. Entonces, ¿qué momentos el enemigo había venido a engañarte para robarte la alabanza a Dios? De que te avergüences de alabarlo. De que te dé pena que te escuchen. De que te dé pena que me miren. Ay, no, que ¿es para él? ¿O acaso él no es el merecedor? Dice su palabra que él es merecedor de la mejor alabanza. Y yo por eso quiero confrontarte. ¿Y tú le das la mejor alabanza al Señor? ¿De verdad le das la mejor? Porque esa misma pregunta me la hice yo. ¿De verdad le damos la mejor alabanza que él merece? Y adoración. Si él nos dio todo. Y por eso no importa qué situación estás viviendo. En qué posición estás hoy. Si tienes X o Y. A Dios no le importa eso. A él le importa tu vida. Porque él no puede ser engañado. David sabía que él podía vivir sin el reino. David sabía que él podía vivir sin la corona, sin las riquezas, sin el palacio. ¿Saben por qué lo sabía? Porque él también ya lo había vivido. Es más, cuando él es ungido, ¿hace cuántos años después pasaron para que él verdaderamente tomara el trono? Y ustedes vieron a David desesperado. David, en el tiempo en el que yo más lo vi desesperado por querer hacer algo, fue en 2 situaciones. Cuando él quería ir a matar a Goliat. Pero él lo quería ir a matar por lo que Goliat estaba diciendo de Dios. Porque durante toda la historia, si ustedes leen la historia de David, David era muy celoso de la presencia del Señor. Y no lo dejaban porque era un muchachito, ¿eh? Seguramente entre nuestra mente humana pensaban que lo iban a despedazar, pues. Si su hermano, el que era uno de los más fuertes del ejército,
ni se atrevía a enfrentarlo, ¿verdad? Pero es que él sabía que él no iba por cuenta propia. Él iba en nombre del Señor. Por eso que el Señor lo deja ir cuando él ya es ungido, porque él va en nombre del Señor. Él podía vivir sin todo eso, pero él no podía vivir sin su presencia. Nosotros podemos vivir sin su presencia. Pero de verdad, podemos vivir sin su presencia. Miren este salmo, en el Salmo 100. Clamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con gozo. Vengan ante Él con alegría. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre, pues el Señor es bueno. Su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Y quiero mostrarles algo porque a mí me impactaba cómo David entendía el significado del tabernáculo de Moisés. No sé si ustedes habían visto alguna vez esa imagen. ¿No? No sabían qué era el tabernáculo. El tabernáculo era en ese tiempo, como el pueblo de Israel no tenía un templo, que uno de los deseos y sueños más grandes de David era poder construir el templo, que no lo logró, mas sí su hijo. Este era un templo que ellos, como iban acampando, ellos desarmaban y armaban. Pero van a ver algo que a mí me impacta mucho. Primero, estamos en los 7 deberes del caminar cristiano, ¿verdad? ¿Saben cuántos muebles había en el tabernáculo? 7. Vale. Ya les spoileaste. ¿Saben qué forma tenía el tabernáculo? La forma de la posición de los muebles. Ahora, ¿creen que es casualidad? Es que el tabernáculo es una figura de nuestro caminar. La puerta, ahora sí, cambia. Gracias, Alex. La puerta, que es Cristo. Ahora, antes, el tabernáculo estaba compuesto por 3 lugares. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es la puerta. Entonces, la alabanza, decía ahí David, entrar con alabanza a sus atrios. Altar de bronce. Por eso les digo que es el primer amor, porque cuando somos salvos, yo no sé si ustedes se recuerdan el día que se entregaban al Señor, no sé en el lugar donde hayan estado, pero es una cosa que uno tiene ganas de colgarse de las lámparas y de todos lados. Y saben, yo acepté al Señor cuando tenía 9 años y no se me olvida. Estábamos en una iglesia de no sé qué pastor. Me recuerdo que era una iglesia, era algo grande, era como una galera. Ni piso había porque era como de tierra. Habían sillas de esas de metal que se doblan. Yo solo empecé a llorar. Yo tenía 9 años. Mi mamá dice que ella empezó a escuchar que alguien estaba llorando. Yo era un niño. Pero era tanto la necesidad que tenía el Señor. Claro que dentro de mi testimonio hubo una etapa pequeña que yo me aparté, pero lo que les quiero decir es que dice que el altar de bronce es el altar del sacrificio. Entonces, el sacrificio hoy somos nosotros. De ahí está la fuente de agua, donde ellos se lavaban, ¿verdad? Esto también está representado como el bautismo en aguas. Pero también está representado como ahí es donde nosotros debemos ir a lavarnos con las aguas de su nombre.
Pero luego en el lugar santo estaba el altar de oro, que se representa la oración, la búsqueda al Señor en oración. La mesa de los panes, que representa su palabra, que va en conjunto con el candelero, porque la palabra de Dios es la que nos alumbra. Entonces Él nos alumbra, pero también de ella comemos. Para poder llegar ¿a dónde? A su presencia, a su soberanía. ¿Y saben cómo entraban los sacerdotes al lugar santísimo? Y que ellos entraban una vez al año. Dice la palabra que nosotros tenemos libre acceso al trono de su gracia, que es ese lugar. Pero muchas veces queremos entrar aquí, no sé por dónde, pero no queremos hacer todo esto. Y el Señor nos está diciendo que nuestro caminar, si no tenemos todo, por eso es que caemos. Porque todos tenemos algo en donde tenemos apagado ese fuego. Por eso debemos de buscar al Señor con todo el caminar. Por eso es de que no ellos cantan porque ellos cantan, porque ellos tienen... No, todos. O sea, el día que cantemos aquí tenemos que cantar todos. Porque todos levantamos el nombre del Señor. Porque todos venimos aquí a decir, Señor, gracias. Gracias por todo lo que tú has hecho. Y saben, el sacerdote entraba por debajo de una cortina. O sea, se tenía que humillar de tal manera para poder entrar. Y si él entraba contaminado, dice la palabra que él se moría. ¿Y saben qué es lo más lindo? Y eso me lo dijo mi esposa. Pero Jesús en la cruz rasgó el velo. Y es por eso que todos tenemos libre acceso. Y quiero ir terminando con el versículo en el Salmo 30. Miren a David cómo adoraba. Te exaltaré, Señor, porque me levantaste, porque no dejaste que mis enemigos se burlaran de mí. Señor mi Dios, te pedí ayuda y tú me sanaste. Tú, Señor, me libraste de los dominios de la muerte. Me hiciste revivir de entre los muertos. Canten al Señor ustedes sus fieles. Alaben su santo nombre. Porque solo un instante dura su enojo. Pero su buena voluntad toda una vida. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrán gritos de alegría. Cuando me sentí seguro, exclamé, jamás caeré. Tú, Señor, en tu buena voluntad me exaltaste como monte poderoso. Pero cuando escondiste tu rostro, yo quedé angustiado. A ti clamo, Señor soberano. A ti me vuelvo suplicante. ¿Qué ganas tú con que yo muera? ¿Con que descienda yo al sepulcro? ¿Acaso el polvo te alabará? ¿O proclamará tu verdad? Oh Señor, compadécete de mí. Sé tú, Señor, mi ayuda. Convertiste mi lamento en danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría. Para que te cante y te glorifique y no me quede callado. Señor mi Dios, siempre te daré gracias. Amén. Espero que el mensaje de hoy era para motivarlos, para tratar de encender un poco quizás ciertas facetas de las que puedan estar viviendo, porque pues yo las estoy viviendo también y aquí ninguno de nosotros está exento de fallarle al Señor. Pero sí sé que hay un menosprecio a la alabanza y a la adoración. Y el enemigo sabe el poder de la música. Porque él es un imitador. Es más, él principalmente era el querubín que alababa al Señor.
Por eso es de que si ustedes han sentido muchas veces ese rechazo a adorarlo, es porque Él quiere que tengamos ese rechazo. Por eso es de que el sistema de este mundo y las iglesias han dejado contaminarse, han llevado a que la alabanza sea un espectáculo, sea un show. Y yo les digo, nosotros cuando nos paramos aquí no venimos a que nos vengan a escuchar cantar, qué bonito. Venimos a tratar de guiarlos, pero para que juntos le entreguemos un perfume agradable al Señor. Si quieren, pongámonos de pie. Y porque saben, una de las cosas que el Señor me hizo confrontarme mucho fue: ¿hace cuánto no te postras? ¿Hace cuánto no me buscas de esa manera? ¿Hace cuánto no te arrodillas? Porque estamos cantando: y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y contemplar tu santidad, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Pero nos da vergüenza postrarnos, y muchas veces hasta solos en nuestra casa. Miren, yo tenía meses, o no sé si años, de no postrarme. Entonces decirle: Señor, no soy nada. No soy nada. Tú eres todo, Señor. Yo no merezco nada. Es que si fuera por merecimientos. Por eso es de que David tenía un corazón conforme al Señor. Porque él fallaba. Él pecó y cosas bien feas. Pero él no cesaba de arrepentirse. ¿Tuvo otro pecado como el de Betsabé? ¿Así? No. Él se arrepintió. Y claro, aceptó la consecuencia de su pecado. Y es que muchas veces no queremos aceptar las consecuencias de las cosas que hacemos, y por eso nos peleamos con Dios. Pero Señor, pero si yo te estoy adorando, pero si yo ofrendo, pero si yo diezmo, yo hago, no sé. Pero ¿y por qué me sucedió esto? Porque la consecuencia va a llegar. Y no por eso Dios deja de ser justo. Pero ese es el engaño del enemigo. Él utiliza eso para robarnos nuestra adoración, nuestra alabanza al Señor. Él utiliza eso para que no nos postremos muchas veces. Por eso yo les quiero pedir hoy, con la alabanza que vamos a poner, y quizás podemos hasta apagar la luz, que nos postremos si se quieren postrar, si se quieren arrodillar. O sea, que no importa quién está al lado. Y quizás hay gente que nunca lo ha hecho. Pero yo los quiero retar a que lo hagan hoy. Y que eso se vuelva un estilo de vida en ustedes. Porque también se tiene que volver un estilo de vida en mí. Porque también se tiene que volver un estilo de vida en mí. Así que, Señor Padre, yo te doy gracias, Señor, por lo que tú has hablado hoy, Señor. Padre, yo te pido, Señor Jesús, que tú nos ayudes a mostrarnos a cada uno hoy por nombre, Señor, que escudriñes nuestro corazón, Señor. Que escudriñes, Padre, en donde nosotros hemos estado fallando, Señor. Padre, si estamos en medio de una noche, Señor, donde no vemos salida, Padre, donde vemos que todo está perdido, Señor, yo te pido, Señor Jesús, Padre, que tú nos ayudes a poder salir aprobados, Señor, y a poder inclinar nuestro rostro y decirte, Señor, Padre, sin ti, Padre, no somos nada, Señor. Sin ti no somos nada, Señor. Sin ti no podemos, Señor. Por favor, Señor, bendito.
Y en este mismo espíritu, Señor, postrados a ti en nuestro alma, Señor, en nuestro espíritu a ti, hoy doy gracias. Señor, yo en tu nombre, Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, delante del cual toda rodilla se doblará, el cual vive hoy y para siempre y está sentado en el trono. En ese nombre yo bendigo a tus hijos. Iglesia, yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Amada iglesia, que Dios los bendiga. Les amo, los bendigo y nos vemos la próxima semana.